Bien, muy buenas noches a Natalia, la única participante del momento, a nuestro nuevo encuentro sincrónico, que lo realizamos los martes a las 7 de la noche. En el día de hoy, pues, vamos a abordar el concepto que tiene que ver con el elemento de competencia 3, el cual nos dice acerca del objeto de obtener el perfil criminal del ciberdelincuente autor del punible informático mediante la aplicación de los estándares y criterios propios del modelo Scrum. Entonces vamos a ver en este elemento de competencia 3, vamos a trabajar básicamente sobre el modelo Scrum. Y el primer tema que abordamos entonces tiene que ver con las generalidades y componentes del modelo Scrum. Entonces nos dice que el modelo Scrum es un conjunto de componentes interrelacionados de cuya sumatoria y análisis se obtiene como resultado un perfil aproximado que permite identificar al autor o atacante del hecho investigado. Entonces eso nos dice el concepto, pues, general de lo que tiene que ver con el modelo Scrum, hablándonos entonces de un conjunto de componentes interrelacionados. Su autor, Don Parke, planteó en su modelo que los ataques e incidentes informáticos son planeados y efectuados por individuos que poseen habilidades, conocimientos, motivación, autoridad. Entonces son 5 componentes de lo que habla el doctor Parker: habilidades, conocimiento, recursos, motivación y autoridad. Esos los podemos ver entonces expresados de la siguiente forma. El término Scrum es como un acróstico, el cual significa skills, de habilidades, knowledge, de conocimiento, resource, de recursos, authority, de autoridad, y motivation, de motivación. Entonces, de esas componentes, esos son los 5 componentes que conforman el modelo Scrum, y de ahí su nombre: habilidades, conocimiento, recursos, autoridad y motivación. Dentro de una investigación de un incidente informático, el individuo que posee el mayor nivel de cada uno de los anteriores componentes se perfila como el posible autor y o atacante del ilícito. Entonces, quien obtenga el mayor nivel en cada uno de estos componentes, entonces se considera como el autor y o atacante de ese delito. Entonces, vamos a ver más adelante cómo lo podemos determinar y cómo están conformadas sus características. Entonces, para profundizar un poco sobre la temática, sobre el concepto del modelo Scrum, se propone unas lecturas que ustedes van a desarrollar, en la cual pueden, entonces, aquí está el Dragon Jar ORE. Estamos comentando sobre esta metodología en el foro 3, y aquí habla entonces que en el libro Fighting Computer Criminal, a New Framework Protecting Information, este es un libro del doctor Parker en el cual habla a profundidad sobre el modelo Scrum. Yo he intentado conseguir el libro, pero no me ha sido posible, pues tocaría buscarlo y comprarlo en Amazon, algo así, pero he intentado conseguirlo pues por aparte, resumen, pero no me ha sido posible. Entonces, si te es posible seguir consultando y mirar si consigues para que podamos profundizar en el modelo Scrum, sería perfecto. Pero también hay otro enlace, y es este,
que también nos comparten de Scrum Model. Este sí habla del modelo Scrum. ¿Cuál es el inconveniente de pronto? Si no tenemos la competencia en un segundo idioma, como es el inglés, entonces la lectura. Pero realmente en estos tiempos, yo digo que no es ningún inconveniente porque nos podemos ayudar de el traductor de Microsoft, Bing junto con Translator. Nos podemos apoyar en el traductor de Yandex Translator, ¿cierto? Son unas herramientas, e incluso podemos ayudar en el traductor de Google. Los tres nos sirven y los trabajo muy a menudo cuando hago consulta y los documentos son muy técnicos y uno no alcanza de pronto a tener una buena lectura. Entonces, por ejemplo, vemos que el Bing de Microsoft, bueno, me dice que ya existe, es porque aquí está en inglés y acá está en inglés. Entonces aquí debo escoger que es español. Español, ¿verdad? Entonces si ya lo pongo en español, lo voy a traducir. Y entonces ya aquí vemos cómo Bing de Microsoft me lo traduce perfectamente y ya puedo hacer una lectura. Pero si dentro de la lectura consigo aspectos que no literalmente no están bien traducidos, entonces me puedo hacer también de Yandex. Yandex también traduce. Aquí dice que está en inglés a Russian y cambiémoslo también a español. Entonces, por aquí debe estar Spanish, PQRS, Spanish. Entonces convertimos, también puedo copiar y también perfectamente me lo va a traducir Yandex Translator. Aquí está el modelo Scrum. Entonces vemos que también nos los traduce. Entonces con la ayuda de los traductores y por supuesto el de Google, tampoco pues se queda atrás, él también lo traduce. Con la ayuda de los traductores, nosotros entonces, si no tenemos un buen fluido en lectura del inglés, nos podemos valer de estos traductores para ir traduciendo, ir leyendo y de pronto pues ir tomando notas si consideramos aspectos importantes. Entonces básicamente hoy en día pues no es un inconveniente cualquier documento que encontremos en la web en cualquier idioma, porque como vimos los traductores pues presentan, perdón, aquí me salí, presentan una serie de ayuda que nos permiten traducir las páginas de forma completa directamente. Entonces miramos aquí que cree que el modelo CRAN es útil para entender los factores humanos y las capacidades involucradas en los delitos ciberdelincuentes. Entonces miramos por aquí. Acá hay otra pregunta. ¿Cuál cree que es el factor más importante en el modelo Scrum? Algo de esto es útil para investigar y enjuiciar la ciberdelincuencia. Entonces vemos que está traducido. Bien. Eso de manera general pues como ayuda por si no se tienen las competencias en inglés. Bien, el siguiente tema que se aborda es la metodología de aplicación del modelo Scrum. Entonces, encontramos que dentro de la aplicación de este modelo se busca la cuantificación de cada uno de los componentes del mismo, teniendo como parámetro principal la información que se ha recolectado en la entrevista y que se encuentra tabulada. Entonces, hay que recolectar la información de la entrevista, tabularla para poderla obtener. La metodología propuesta hace que el modelo Scrum ofrezca una nueva visión en el ámbito de los autores y ejecutores de ataques e incidentes informáticos, teniendo en cuenta los siguientes puntos.
Dentro de esos puntos tenemos, tenemos entonces, bien, dentro de los puntos a considerar tenemos entonces, posee los atributos y cualidades para examinar posibles perfiles. Entonces, ahí entonces encontramos el primer componente, posee los atributos y cualidades para examinar posibles perfiles. Analiza diversas circunstancias relacionadas al sospechoso y a la conducta investigada. Entonces, ese es otro de los elementos que debemos tener en cuenta. Se constituye como una herramienta no solo de investigación, sino de prevención, la cual permite predecir potencialmente amenazas. Esto es muy importante porque el modelo no solo se aplica para la investigación de un delito o de un hecho cometido, sino que se puede utilizar para prevenir. ¿De qué forma? Pues si se detectan conductas sospechosas en una organización, pues el equipo de informática forense puede aplicar el cuestionario a ciertas personas que consideren pues son sospechosas por alguna circunstancia, actitud, evento, algo que esté induciendo a eso. Entonces, a manera de poder determinar posibles sospechosos de que puedan cometer un delito. Entonces, se puede tomar el modelo también a manera de prevención. ¿Cuáles serían esas posibles sospechosas? Por ejemplo, personas que están pagando un mes de preaviso porque se van de la organización y ya se tiene conocimiento que se van para la competencia, por ejemplo. Entonces, eso es un buen candidato para evitar que haya fuga, se lleve con él información, ¿verdad? Entonces, ese puede ser un buen momento para aplicar el cuestionario a ese empleado. Vemos, por ejemplo, personas que han cambiado su actitud frente a los compañeros, frente a la organización, de un momento a otro. Se sienten inconformes, insatisfechos. Todo eso son elementos que constituyen que pueden estar pasando algunas circunstancias que lo pueda llevar a cometer un hecho de esta naturaleza. Entonces encontramos unos ejemplos de preguntas que se pueden aplicar en la entrevista. Estos son simples ejemplos. Pueden elaborarse muchísimas más preguntas dependiendo pues el objetivo, el hecho, si se cometió o la sospecha de lo que se tenga pensado se pueda llevar a cabo. Entonces vemos por ahí, por ejemplo, ¿alguna vez ha utilizado sistemas operativos como Linux, por ejemplo, Windows, Mac? Entonces, ¿qué tipo de capacitaciones tiene en informática? Por ejemplo, es experto en sistema operativo, en bases de datos, en algún lenguaje de programación. Esto en redes, esto llevaría a una persona pues a tener profundos conocimientos en estas temáticas que posibiliten entonces poder llevar a cabo un hecho de esta naturaleza. ¿Con qué frecuencia trabaja usted en el equipo víctima? Si ya se cometió el hecho, entonces si el equipo donde se cometió el hecho, pues con qué frecuencia lo utiliza. ¿A quién le solicita usted las contraseñas de acceso al sistema afectado? De las siguientes aplicaciones, ¿cuál tiene su poder y utiliza? Entonces aquí habría que nombrar algunas de esas aplicaciones que se utilizan en la organización. El equipo que usted utiliza se vio afectado con el ataque por la red local. Denunció o se quejó de las anomalías que usted observaba en su equipo. Entonces, si se detecta que el equipo tiene anomalía y no las denunció, es porque tiene conocimiento pues del hecho que está sucediendo. Entonces vemos ahí algunos ejemplos de preguntas. Como te digo, pueden ser muchísimas más,
las que se puedan plantear en una entrevista para elaborar ese perfil. Luego de ser recopilada la información, ya sea mediante entrevistas practicadas o mediante la información obtenida en las evidencias, se tabula en el cuadro de riesgo y criterio, donde por cada riesgo existente se le asigna determinada puntuación, obteniendo al finalizar una puntuación como resultado de la reunión de riesgos y criterios. Las preguntas a ser formuladas deben elaborarse teniendo como punto de referencia cada uno de los criterios contenidos en la tabla de riesgos y criterios, e igualmente se debe tener en cuenta la información que se ha obtenido de la evidencia analizada, es decir, tener presente parámetros como recursos empleados por el atacante respecto a software y hardware, experiencia del atacante en el manejo del sistema y aplicaciones informáticas, conocimiento y privilegio de acceso a la infraestructura atacada, nivel de relación con el sistema afectado, acceso y manejo de los recursos de ataque, conductas sociales y laborales problemáticas. Entonces vamos a mirar a continuación la tabla de riesgo y criterio, en donde será tabulada la información y se le asignará a cada criterio una determinada puntuación. Entonces, por ejemplo, aquí hay 16 preguntas que pueden ser aplicadas dependiendo, pues, esto es un simple ejemplo, dependiendo del hecho, pues, que queramos investigar, se tienen que formular las preguntas. Entonces, miremos, por ejemplo, que aquí hay 16 preguntas que nos pueden servir de guía para elaborar otro tanto más. Utiliza las habilidades necesarias para el ataque. Demuestra conocimiento avanzado de las habilidades y requerimientos necesarios para el ataque. Tiene formación en cuanto al conocimiento y manejo de tecnología y métodos usados en el ataque. Tiene conocimiento de la infraestructura del sistema afectado. Trabaja frecuentemente con el sistema afectado. Está familiarizado tanto con el sistema operativo como con el entorno afectado. Tiene acceso al sistema involucrado y afectado. Tiene acceso al software necesario utilizado en el ataque. Tiene funciones administrativas sobre quienes se realizó el ataque. Tiene los permisos y acceso a los niveles de seguridad necesarios para efectuar el ataque. Tiene el conocimiento del sistema y del ambiente de red afectados. Tiene identificado posibles beneficios monetarios producto del ataque. Se ha identificado quejas o denuncias del sospechoso con el propietario del sistema fuente afectado. No demuestra preocupación o no denuncia o reclama pérdidas ocasionadas por el ataque. Tiene planes o señales de retiro, renuncia o abandono de la compañía donde se encuentra el sistema involucrado. Tiene conductas problemáticas anteriores por violación de políticas de acceso informático. Todas estas serían un ejemplo de preguntas que se aplicarían en ese cuestionario. A cada pregunta, pues, se le asigna un valor de 1 si está de acuerdo con la información recopilada y tabulada, es decir, si existe el riesgo o criterio. 0 si de acuerdo con esa información recopilada y tabulada no existe el riesgo o criterio. Todas estas preguntas se van a, quien dice punto, a colocar un 1 o un 0, dependiendo, pues, si se cumple o si, de acuerdo a la información recopilada y tabulada, existe riesgo o criterio. Si no existe, pues se coloca 0. Entonces, aquí nuevamente nos lleva entonces a otro enlace de un documento muy interesante que habla sobre el cibercriminal. Este sí está en español.
Es un documento corto, tiene 17 páginas, el cual podemos leer. Y 17 páginas cortas porque tiene un margen de espaciado y de interlineado de 1.5 y tiene suficiente margen izquierdo. Entonces vemos que es muy corto. Y entre otros aspectos, pues, habla del modelo inductivo y del modelo deductivo. Y dentro de este, habla del modelo Scrum. Y entonces aquí habla algunos elementos del modelo Scrum, de las habilidades, define conocimientos, recursos, autoridad, motivación, ¿sí? Bien. Y tiene unos conceptos generales. Habla sobre los crackers, que es muy importante empezar a manejar este tipo de conceptos. Sobre los gurús. Habla sobre los lammers. Entonces es muy importante, son conceptos que estamos llamados a conocer y a manejar dentro de nuestro vocabulario. Aquí habla sobre los copy hackers. ¿Quiénes son esas personas? Los copy hackers. Los bucaneros. Aquí nos está hablando qué son esos términos, los bucaneros. Los newbie. ¿Sí? Entonces, ese es un documento bien que estamos llamado el Wanaver, piratas informáticos, entre muchos otros. Perdón por aquí, a ver si es que pasa. No pensé que me estaban marcando. Vamos a ver si por aquí hay alguien que haya llegado. No. Bien. Entonces, encontramos aquí, dentro de este documento, una serie de conceptos que son muy interesantes. Los crackers, y que podemos abordar entonces en nuestro módulo, que nos sirve pues a manera de complemento. Pero estamos llamados a realizar la lectura de este documento, complemento de el modelo Scrum. Bien. Entonces, la interpretación de la escala evaluativa del modelo Scrum sería el tema 3. Y esto una vez entonces que se aplique el cuestionario y se tabule la información y asignada la puntuación por criterio y riesgo, se efectúa la interpretación de la escala valorativa. Pero antes se hace necesario la agrupación y clasificación de los criterios de riesgo teniendo en cuenta cada uno de los componentes de la siguiente forma. Entonces veamos aquí que las preguntas de la 1 a la 4 habla de habilidades. ¿Y de qué pregunta hablamos? De estas. De la 1 a la 4 se refiere entonces a las habilidades que tiene la persona. De las 5 a las 7 de conocimientos. Del 8 al 12 de recursos. Del 13 al 14 autoridad. Y 15 y 16 son motivaciones. Si revisamos la 15 y 16, tiene planes o señales de retiro, renuncio o abandono de la compañía donde se encuentra el sistema involucrado. Eso es más que motivación. Tiene conductas problemáticas anteriores por violación de políticas de acceso informático. Si ya antes pues, ha tenido esa conducta, pues eso es más que una motivación. Pues tenemos que agrupar las preguntas por criterios o componentes, como se le conoce más bien. Habilidades, conocimientos, recursos, autoridad y motivación. Se agrupan y luego se tabulan. Y si el resultado total, ¿cuál sería el resultado total? De totales de puntos que se obtengan aquí,
en el modelo, porque aquí vienen los puntos 1 o 0, como hay 16 preguntas, el puntaje pues, total aquí pudiera ser de hasta 16 puntos. Por lo tanto, entonces se dice que para el nivel de interpretación de la escala valorativa se clasifica de la siguiente forma. Hay un riesgo alto si los puntos obtenidos son mayor o igual a 12 puntos. En este caso, mayor o igual que 12. Ya está en un riesgo alto. Si está entre 6 y 11 puntos, se considera un riesgo medio. Si está entre 1 y 5 puntos, se considera un riesgo bajo. Y 0 puntos, pues, es un riesgo inexistente. Entonces, hay que hacer una distribución de la escala de acuerdo al número de preguntas, porque las preguntas no van a ser estas 16. Depende del hecho y de lo que queramos investigar y tendremos que formular esas preguntas. También existen algún grupo de preguntas como esta y otro grupo ya de preguntas creados que nos pueden servir o ayudar a construir ese cuestionario que se desea aplicar para venir entonces a poder redistribuir esta escala dependiendo entonces la puntuación que tengamos. Por ejemplo, si tengo 50 preguntas, yo puedo decir, por ejemplo, que entre 35 y 50 es un riesgo muy alto. Puedo decir, por ejemplo, que entre 20 y 35 es un riesgo medio, ¿cierto? Y puedo decir que entre 1 y 19 sería un riesgo bajo y el inexistente pues, es 0, no existe. Esa pudiera ser una posible clasificación si tengo 50 preguntas. Todo esto lo tendría que redistribuir de acuerdo al número de preguntas que tenga y puntos posibles que se puedan en el momento tener. Bien. Al concluir la interpretación de la escala valorativa de riesgo, se puede concluir acerca de cuál de los sujetos entrevistados es el autor o ejecutor del ataque o incidente. Contando con dicha información, se procede a elaborar el informe final del perfil criminal, el cual debe contener la siguiente información. Entonces, luego de elaborada, aplicada las preguntas, tabuladas y determinada la escala valorativa, pues se debe elaborar un informe el cual debe contener datos de la investigación, nombre y datos laborales de las personas vinculadas a la investigación, fecha de realización de las entrevistas, pregunta elaborada, o sea que se debe anexar las preguntas a ese informe, cuadro de riesgo, ojo, las preguntas más no los resultados por pregunta ni por cada uno de los integrantes. Cuadro de riesgo y criterio con la información tabulada, la escala valorativa, las conclusiones y resultado final que debe tener el informe. Entonces vemos que ese documento debe tener esa estructura. Son 7 elementos importantes entonces que debe contener ese informe. Datos de la investigación, nombre y datos laborales de las personas vinculadas a la investigación, fecha de realización de la entrevista, pregunta elaborada, cuadro de riesgo y criterios con la información tabulada, escala valorativa, conclusión y resultado final. Bien. Entonces aquí nuevamente se sugiere el documento, pero vemos que es el mismo documento que está aquí, Julio Cano Ramírez Félix. ¿Sí? Entonces nos va a llevar nuevamente al mismo documento. Y de esta manera entonces estamos concluyendo con el elemento de competencia 3 y último elemento pues del módulo. Eso entonces sería que en términos generales la temática que se aborda
en este elemento de competencia 3 que está todo relacionado con el modelo Scrum. Bien, entonces, yo no sé si Natalia tendrá alguna pregunta, inquietud, algo que quiera aportar. No, profe, de la temática no, todo muy claro. Bien, entonces miremos que ya estamos en la recta final de nuestro curso. Hoy, 8 de marzo, martes 8 es, martes, ¿qué es? 1 de septiembre. Primero, sí. Estamos elaborando nuestro encuentro sincrónico. El viernes 4 finaliza el foro 3. El domingo 6, el trabajo 2. Realizaremos el último encuentro sincrónico el próximo martes para hacer el balance general del curso. El miércoles 9 termina la evaluación. Debo indicar pues, que hay una evaluación en línea que estará disponible entre el lunes 7 y miércoles 9. El espacio que tiene habilitada la evaluación. Aquí se muestra pues la última fecha que sería el miércoles 9. Y el viernes 11 finaliza el módulo. Entonces nosotros estaríamos reuniéndonos en el encuentro sincrónico del martes para hacer el balance general y que ya nos quede allí pues del curso, y esperaría que ya hubieran presentado el martes por la noche todos la evaluación para hacer el cierre de las notas y mirar cómo queda ese resultado. Bien, entonces eso es lo que tenemos planeado en este momento. Profe, o sea que el otro martes también pues hay encuentro. Bueno, o lo dejamos libre, podemos dejarlo tranquilamente para que ustedes estudien. Si tú crees y consideras que es pertinente el espacio para que mejor lo dediquen a leer, yo no tendría inconveniente en eso, porque realmente ya sería el cierre del curso, pues ahí más o menos sería empezar a conversar del balance, pero como tenemos la evaluación en línea, pues podemos aprovechar ese espacio para, si ustedes así lo consideran, para que se estudie o se aproveche para presentar la evaluación o adelantar otros trabajos. No sé cómo estén de tiempo. Pues, como tú consideres, porque eres la única asistente, así que lo que se decida aquí, los demás compañeros tendrán que acogerse. Ah, bueno, profe, no, de acuerdo. Dejar el espacio para terminar la evaluación y los trabajos. Ah, perfecto. Entonces, pudiéramos ir haciendo el balance hoy en lo que nos queda. Todavía tenemos suficiente tiempo para que conversemos un poco. Bueno, pero antes de ese balance, tenemos entonces la actividad del foro 3 que se está desarrollando. Modelar la amenaza de información privilegiada. Y aquí había que leer el capítulo 3 de este documento, el cual lectura de este capítulo 3 y nuevamente pues creo que es en la página 23 si mal no estoy. Sí, 23. Nuevamente pues, aunque está en inglés, pero el documento permite copiarse y poderlo llevar hasta el traductor. Hay algunos traductores incluso que traducen documentos. Podemos mirarlo. Entonces, es muy bueno porque aquí también se habla del modelo Scrum. ¿Sí? Entonces, esperaría la participación. Aquí también están las mismas 16 preguntas que se pusieron allá, solo que aquí están en inglés.
y ya las tengo allá traducidas al español. Este es otro modelo, modelo Woods, que también hablan aquí. Y este es otro modelo, Stulzer. Otro modelo, aquí hablan de estos tres modelos. Entonces esperaría la lectura de este capítulo. Aquí está el resumen. Y que los estudiantes pues realicen su aporte. Entonces se realizó un aporte sobre los tres modelos propuestos en la lectura, indicando su apreciación al respecto. Y como siempre, pues responder a dos de los compañeros sobre su aporte. Como siempre, bueno, la calificación, el aporte propio 2 puntos y el aporte por compañero 1.5 y va del 26 al 4 de septiembre. Entonces, vemos que ya el día viernes finaliza el foro. En cuanto al trabajo 2, tenemos lo siguiente. Como trabajo final del curso, se requiere que se determinen los aspectos necesarios para obtener el perfil de un delincuente informático, apoyado en los estándares y criterios de la metodología del Dr. Don Parker. Scrum, habilidades, conocimiento, recursos, tarea y motivación. Se le solicita que presente lo que a su consideración son los aspectos más vulnerables del caso en estudio presentado en el trabajo 1. El tipo de datos que se procesan, la información que considere de mayor sensibilidad. Con esto diseña el perfil del delincuente informático que pueda haber cometido el hecho de estudio. Entonces nos están pidiendo aquí explícitamente que se indique lo que a su consideración son los aspectos más vulnerables del caso de estudio presentado en el trabajo 1. Por ejemplo, indicando el tipo de datos que se procesan, información que se considere muy sensible, y elaborar el perfil. Para ello, entonces, se dice que se debe tener en cuenta los siguientes puntos. Presente el caso. Bueno, ya brevemente, pues en el trabajo 1 teníamos el caso, lo podemos complementar aquí, haciendo una descripción detallada ya del caso, porque va en el informe y en el informe pues debe ir esa descripción detallada del caso. Luego, presentar el cuestionario con las preguntas que considere le van a ayudar a identificar las habilidades, conocimiento, autoridad y motivación del delincuente para cometer el delito. Esas preguntas, ¿cuáles son? Pues vienen a ser unas preguntas como estas que están aquí. No son estas, deben ser otras diferentes, deben ser muchas, al menos por allá cerca de unas 40, 50 preguntas para el trabajo, para que con esa pregunta pues se pueda elaborar el perfil criminal. Entonces, presentar el cuestionario con la pregunta que considere le va a ayudar a identificar las habilidades, conocimiento, teoría y motivación del delincuente. Presentar los riesgos basados en los criterios de evaluación según el modelo CRAN. Debe analizar también el valor correspondiente asignado a cada criterio. Entonces, aquí nos hacemos respectivo que ahí está el cuestionario y el valor son los puntos que se le va a asignar a cada una de las preguntas. Luego dice presentar y explicar la escala valorativa usada para estos criterios con los respectivos niveles de interpretación, los cuales sirven para determinar el nivel de riesgo. Entonces nos pregunta que vamos a agrupar por los componentes, enumerando las preguntas, cuáles son de habilidades, conocimientos, recursos, cuáles de autoridad y cuáles de motivación, para que nos queden clasificadas las preguntas que nos permite evaluar cada uno de estos componentes. Y presentar la escala valorativa, ¿sí? Digo niveles de interpretación con las cuales sirve, y la escala valorativa, que viene a ser cómo entonces, si yo tengo 50 preguntas, cómo voy a tener la presentación de esta escala valorativa para la interpretación
del perfil criminal del sospechoso. Entonces, básicamente, presentar y explicar la escala valorativa, y a lo que sigue, pues, son las características que debe tener el documento. Portada, introducción, objetivo general y específico, desarrollo, conclusión y referencia bibliográfica. Bien, entonces, como vemos, hay que describir detalladamente el caso y responder al menos estas cuatro interrogantes o preguntas que se formulan allí como base. Adicional a esto, pues se puede anexar toda la información que consideren pertinente según el caso con el cual están trabajando. Esas serían las actividades que tenemos pendientes para esta semana. Foro se cierra el día viernes, trabajo 2 el día domingo, y solo nos quedaría la evaluación línea entre el lunes y el miércoles. ¿Sí? El lunes 7 dijimos, ¿cierto? Lunes 7 al miércoles 9, la evaluación, y el día 11 estamos cerrando nuestro módulo. Entonces, tenemos el tiempo suficiente para desarrollar la actividad. En cuanto al curso, pues las notas que ya tenemos tomadas están publicadas. Si ustedes vienen a su sesión, yo las puedo ver todas aquí. Y empezamos por el poro 1, el poro 2, el poro 3 solo tiene un aporte. Ya tenemos la actividad 1 y trabajo 1 calificado. Faltaría el trabajo 2, que está por entregar, y faltaría que presenten la evaluación. Con eso, llegamos aquí a la columna total, en el cual vamos a encontrar entonces un porcentaje que va a ir del 0 al 100% con su respectiva nota final. Entonces vemos aquí que se ha alcanzado el 93, el 83, el 78, el 98. Pues ya hay aquí ya una avance bastante importante, porque todas las notas están de 4 hacia arriba. Significa que ya todos, por muy mal que les vaya, pues van a aprobar el curso, y la idea es que puede ser un curso tan corto y tan poco estudiante, pues lo que se persigue es eso. Que también es importante en este momento, pues está la evaluación docente, un proceso que la universidad hace y que aquí lo están invitando para que hagan esa evaluación docente. ¿Sí? Aquí, al dar clic en la imagen, se les va a abrir un enlace para que me evalúen. Entonces, la invitación es para que lo hagan, respondan este cuestionario que tiene 15 preguntas, 15 y 16 preguntas. Bueno, realmente el aspecto positivo del docente, aspecto por mejorar del docente, son unas consideraciones que ustedes tienen. Las demás 14 van a seleccionar una escala entre 1 y 5, donde 5 es la mayor calificación y 1 es la peor calificación que pueden darle a cada uno de estos criterios. Entonces, la invitación es para que por favor realicen la evaluación, no solo de mi curso, sino la de los otros cursos que estén desarrollando. Pertinente, pues, porque es un proceso que la universidad toma para mejora continua, no es para expulsar a un docente, no es para, sino para tomar criterios allí a partir de poder hacer mejora continua en el proceso. Entonces, para que quede allí la invitación. De todas formas, yo también les envié en el día de hoy, si no estoy mal, de hoy,
sí, un mensaje donde les pido que hagan la valoración también, y también les comparto por aquí el enlace, que si yo entro aquí, pues voy a llegar al mismo enlace para que puedan presentarla directamente desde el correo que les acabo de enviar o que les envié hoy, ayer 31 de agosto a las 8:07 de la noche. Bien, esto como en términos generales, pues, de lo que tenemos y lo que nos quedaría para el cierre ya, después del trabajo 2 y la evaluación. Es un foro que me gusta siempre hacer a manera de autoevaluación del curso, y es el foro de cierre y autoevaluación del proceso, en la cual se van a responder estas inquietudes: ¿qué aprendió? ¿Qué se lleva? ¿Qué le deja el desarrollo del curso en cuanto a lo académico, profesional, lo personal? ¿Qué fue lo que le gustó? ¿Lo que no le gustó? La metodología utilizada, qué le cambiaría al curso, qué sugerencias tiene para mejorar y cualquier otro aporte que desee hacer. Entonces también están invitados, pues esta es una autoevaluación que me gusta hacer en cada curso, porque igual de allí pues se van tomando puntos de observaciones, criterios que ustedes como estudiantes expresan para ir mejorando a nivel personal, profesional, y para ir también proponiendo mejoras para la temática del módulo. Entonces, con estas actividades vamos a dar por finalizado el módulo y hemos hecho como un cierre general, pues, del curso, invitándolo a estas actividades finales e institucionales, como lo es la evaluación docente. Esto sería entonces, Natalia, lo que tenía para compartirles en el día de hoy. Muchas gracias, profe, todo muy claro. Bueno, ¿qué observaciones tienes respecto al curso? ¿Cómo te pareció? Bueno, profe, muy interesante. En mi caso es la primera vez que recibo un curso formal de este tema, entonces realmente todo fue un gran aprendizaje. Perfecto. Bueno, la idea es esta, dejarle ahí la inquietud. Como les comenté, pues hay una especialización, unas certificaciones. Yo les tenía por aquí una. Déjame mirar si yo soy capaz de acordarme dónde está. La tenía pendiente para que no se me olvidara. Y ahorita es que me acuerdo nuevamente. Yo sé que la tengo por aquí en uno de estos archivos. Pero activa 2. El contenido no. Aquí no está. Yo tengo por ahí una especialización, una certificación. Esta, la CHFI. CHFI. Esta, CHFI. Yo sabía que la tenía Viola. CHFI. Computer Hacking Forense Investigación. Esta. Esta es una certificación internacional. No sé si aquí parecía que estaba como en español. Sí, certificación de Computer Hacking Forense Investigator. Esta es una certificación. Es el proceso de detección de ataques. Esta certificación es internacional. El propósito de la certificación es validar las habilidades del candidato para identificar la huella de un intruso y reunir adecuadamente la prueba. Acerca del examen, el número de preguntas son 150. La duración dura 4 horas.
el formato, opción múltiple, formato de entrega, es ese examen, prefijo del examen, puntuaje de aprobación. Aquí están todas las recomendaciones, está manual, programa, bueno, aquí encuentras todo. Yo me había quedado casi con ese compromiso. Aquí entonces, un profesional con certificación CHI podrá. Aquí hay un poco de, digamos, funciones, dar respuesta a incidentes y hacer informe, obtener y recolectar evidencia digital, realizar un análisis forense, realizar un escaneo de flujo de bits medidos digitales. Bueno, todas estas son funciones que puede digitar la persona que se certifique. Mire, tiene muchísima responsabilidad. Aquí está el programa y bueno, toda la información, por si a alguien le interesa, está en español, pero la certificación es en inglés. Para certificarse hay que manejar el inglés, porque el material que proporcionan y las tutorías que hacen están en inglés. Entonces, la certificación es en inglés y debemos manejar, entonces, casi a la perfección, escrito y hablado el inglés para intervenir, y el examen es en inglés. Entonces, tenía pendiente esta parte porque creo que alguien me hizo la pregunta de cuál serían esas certificaciones. Esta es una reconocida a nivel internacional. Esta certificación Computer Active Forensic Investigator Certification, como para dejársela ya a nivel general. Bueno, siendo consecuente con el tiempo, justo son las 7:58, por si tienen otra actividad, igual yo tengo otra clase a partir de las 8 también, con otro grupo. Natalie, muchas gracias por participar. Gracias a ti, profe, que estés muy bien. Feliz noche. Gracias, igualmente, que descanses. Igualmente.